¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Díaz y vamos a continuar con el siguiente tema de este curso de evaluación de inmuebles. El siguiente tema tiene que ver con el formato de evaluación, ¿no? Entonces, nosotros ya vimos o ya tenemos a grandes rasgos los fenómenos que aquejan a las estructuras de nuestro país en las diferentes regiones. No solamente sismos, sino vientos, deslizamiento de laderas, etc. También nosotros ya conocimos los diferentes sistemas estructurales de los cuales puede estar formado nuestra vivienda, nuestro edificio, nuestro inmueble en general. Posterior a eso, vimos qué tipo de daños son los que se forman después de que estos fenómenos impactan a nuestras estructuras. Bueno, todos estos tres temas ya los tenemos a grandes rasgos, de manera general. ¿Qué vamos a hacer con estos temas, no? Vamos a presentar ahorita el formato de captura de evaluación. Yo formo parte de la Subdirección de Vulnerabilidad Estructural y bueno, continuamos. Se los presento, es el formato de evaluación. Si se dan cuenta, es un formato breve, solamente una página. Bueno, tenemos dos páginas, una página para llenar nuestros datos y otra página para elaborar un pequeño croquis. Pero de manera general es un formato muy breve, donde nosotros consideramos que ponemos todas las características que son suficientes para poder evaluar una estructura. El propósito de este formato, para ustedes, principalmente es la recopilación de datos, ¿no? Es muy importante que nosotros sepamos recopilar los datos, y no solo eso, sino que lo hagamos de manera más sistemática y de forma rápida, porque como nosotros ya lo vimos anteriormente en nuestras presentaciones, hay dos tipos de necesidad para evaluar una estructura. Cuando es la estructura en su estado natural, o sea, que no hay ningún fenómeno que la aqueje, simplemente por el hecho de saber cuál es la salud estructural del inmueble, o después de un sismo, después de un fenómeno natural, no solamente sismos. En este caso, y como nosotros lo vimos, por ejemplo, en el sismo del 2017, hay un número muy grande de evaluaciones que se tienen que realizar, muchos edificios dañados. Entonces, este manual, este formato, es muy breve, principalmente para eso, ¿no? Para cubrir una mayor cantidad de inmuebles durante un fenómeno. Nosotros les hicimos llegar también por correo, junto con el programa, un manual de cómo llenar este formato. Es un manual un poco, bueno, largo, donde ustedes ya pueden leerlo y se adentran un poco más en las cuestiones teóricas en las que está basado el formato. También, después de esta pequeña plática, el ingeniero Leonardo Flores va a dar unos ejemplos de cómo llenar este formato. Entonces, todas las dudas que surjan al final de esta presentación me las pueden consultar y seguramente con los ejemplos ya estarán más despejadas. Bien, ¿en qué consiste nuestro formato de evaluación? Bueno, tiene 4 principales secciones que son importantes y debemos de distinguir, ¿no? La primera es información general, la segunda sistema estructural, evaluación de daños y el croquis del inmueble. Vamos a ver cómo llenar estas secciones. Pero antes de entrar a este tipo de cuestiones, ¿qué es lo que tenemos que realizar en cuanto llegamos a un inmueble? ¿Qué se imaginan que tenemos que llegar? Luego entrar y levantar daños, luego entrar y ver qué es lo que sucede en el inmueble. Primero tenemos que contactar al dueño del edificio, ¿no? Tenemos que contactarlo, tenemos que entrevistarnos, presentarnos, soy el evaluador vengo a hacer esta evaluación rápida. Hay que aclarar que es una evaluación rápida, una inspección visual, porque luego hay muchas confusiones donde nosotros vamos a evaluar un edificio con este método breve, bueno, este formato breve,
Y pues las personas, y no las culpo, o sea, piensan que vamos a hacer un dictamen ya a fondo, ¿no? Que en una evaluación de este tipo nosotros ya vamos a dar 100% qué es lo que tiene su inmueble, ¿no? Hay que explicarles bien qué es una inspección visual, una evaluación rápida, simplemente para ver en qué condiciones está de manera general este inmueble. Una vez que nos presentamos, tenemos que hacer una recopilación de fotos del inmueble y posterior a eso, pues ver también en qué estado está a grandes rasgos, ¿no? Porque hay muchos casos donde el inmueble ya sufrió algún tipo de colapso parcial o si es un colapso total, pues ya ni de chiste meternos, ¿no? También por integridad de nosotros mismos. Entonces, pero si vemos el edificio que nos comentan que tiene daños, pero por fuera se ve pues bastante bien, podemos realizar esta evaluación ya un recorrido en el exterior y en el interior para hacer este tipo de evaluación, ¿no? Bien, en el primer apartado donde dice información general, vamos a colocar o vamos a anotar los datos de la visita, ¿no? La fecha, las coordenadas, la dirección del inmueble y el uso que se le da a este inmueble. Porque, esto es muy importante, ya puede ser para casa habitación, puede ser para oficina, pero de este apartado, lo más importante para nosotros y que no se nos debe de olvidar, pues son diferentes cosas, principalmente en qué año está construido, ¿no? Esta es una pregunta importantísima que es de ley que ustedes le realicen al dueño. Generalmente el dueño te dice más o menos aproximadamente una edad del edificio. Hay otras veces donde no se sabe, ¿no? Porque rentan, ahí no estuvieron en el momento en el que se construyó, pero generalmente sí se cuenta con este dato. ¿Por qué piensan ustedes que es muy importante preguntar en qué año fue construido? La importancia de este dato es porque nos podemos dar una idea, principalmente si es, por ejemplo, un edificio de departamentos o todas estas cuestiones, nos podemos dar una idea con qué reglamento fue construido, con qué reglamento fue diseñado y qué características fueron las que se tomaron para poder construirlo, ¿no? Es muy importante esta pregunta, porque, por ejemplo, no es lo mismo un edificio que se construyó con un reglamento anterior al de 1985 que uno posterior al de 1985, ¿no? Entonces, este dato es muy importante y ténganlo bien presente. Otro dato importante, la dirección. ¿Por qué es importante la dirección? Porque nosotros podemos darnos cuenta en qué lugar está localizado nuestro inmueble. ¿Para qué tenemos que saberlo? Pues, como lo vieron anteriormente, hay diferentes zonas. Hay una zonificación, por ejemplo, aquí en la ciudad, y también hay una zonificación a nivel de la República, que nos dicen qué tan en riesgo estamos de acuerdo a los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, tener una vivienda o un edificio en zona del agua aquí en la Ciudad de México que en una zona de lomas, ¿no? También es diferente. Por eso es muy importante saber en qué lugar está localizado nuestro edificio. Otro, y aquí lo podemos ver. Se recomienda que tengamos nosotros las coordenadas. Generalmente cuando nosotros asistimos a una evaluación, pues, como es una evaluación rápida que la realizamos aproximadamente de entre media hora a una hora como máximo, para poder abarcar más edificios, pues generalmente no estamos ahí buscando en internet las coordenadas, ¿no? Lo que podemos hacer es anotar la dirección, fijarnos más o menos en dónde estamos localizados y posterior a eso ya en gabinete poder llenar este espacio ya con las coordenadas correspondientes. Y muy fácil, tenemos varias herramientas como lo es el Maps o el Google Earth, ¿no? Bien, el uso del edificio, el uso del inmueble. Pues podemos caracterizarlo como una vivienda, como oficinas, como comercio, como escuela, si está desocupada, si es podemos poner cuánto tiempo lleva desocupada, ¿no? Hay veces que sí tenemos este dato, si es un hospital, una iglesia, y pues ya en casos más de estructuras más grandes, cuando es
una estructura donde se reúnen varias personas, es muy importante para que tantas personas son las que están vulnerables, ¿no? Si este edificio llega a tener algún tipo de daño, o en un sector industrial. Y si es otro que no entra en este tipo de clasificación, pues anotar otro y colocar qué tipo de uso se le da a este inmueble. Número de niveles, este es otro dato importante que tenemos que anotar. ¿Por qué es importante este número de niveles? Porque nos damos cuenta de que, cómo va a ser el comportamiento de este edificio, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo cómo se comporta, y nosotros ya lo vimos en presentaciones anteriores con el video que mostró el ingeniero Bennett, donde ponía unos péndulos a vibrar, y vemos que entre más alto esté nuestro edificio, pues tiene un comportamiento diferente, ¿no? Por eso también es muy importante. Número de sótanos, generalmente sí tenemos acceso a este tipo de sótanos, pisos de estacionamiento y número de ocupantes, un aproximado, ¿no? Elevador y escaleras de emergencia, principalmente porque estas estructuras como el elevador y escaleras de emergencia generalmente están desligadas a lo que es la estructura en general, ¿no? Cuando es un edificio de departamentos, perdón, o podemos ver si no está desligado, ¿no? Esto también es muy importante por todas las vulnerabilidades que más adelante vamos a ver, pero que ustedes ya vieron en este pequeño curso. El año de construcción, bueno, ya puntualizamos bien por qué es importante conocerlo, y las dimensiones, frente y fondo, ¿no? Ahí entramos en un sistema de coordenadas que es muy fácil de nosotros ubicar. Nosotros nos paramos enfrente de un edificio, esa avenida o esa calle que está, digamos, perpendicular a nuestro eje de la vista, tendría que ser el lado X, y el fondo, pues el lado Y, ¿no? Entonces, así distinguimos a esta estructura. ¿Y por qué es importante ponerle unas coordenadas? Porque en el croquis que vamos a realizar, pues nos va a ser de mucha utilidad. La topografía. Aquí tenemos un pequeño esquema de las topografías que podemos encontrar. Si es una planicie, una ladera de cerro, una ribera, fondo de valle, depósitos lacustres o costa. Entonces, con esta pequeña imagen nosotros creo que queda bastante claro en qué zona nos vamos a localizar. Ahora, número de niveles. Tenemos que anotar el número de niveles. Aquí hay una confusión que a veces nosotros tenemos, porque imagínense un edificio, unos departamentos de 15 niveles, pongan ustedes. Entramos al elevador y vemos que está planta baja, nivel 1, hay veces que tiene hasta mezanín 1, mezanín 2, penthouse, no sé, todas estas cuestiones. Y nosotros nos confundimos y anotamos, de esa manera llenamos nuestro formato, ¿no? Nosotros recomendamos que enumeremos los niveles desde el 1 hasta el nivel que llegue y la azotea, ¿no? O sea, si estoy en planta baja, nosotros le ponemos nivel 1. Arriba nivel 2 y así hasta que lleguemos a la azotea. Igual de los sótanos, sótano 1 y conforme vayamos bajando, sótano 2. Es una numeración muy sencilla y que no nos vamos a confundir con las numeraciones que tengan propiamente en cada edificio, ¿no? Entonces, esta es una parte donde hay que poner atención para no confundirnos. Vamos a nosotros localizar en cuanto lleguemos la geometría general de la estructura en planta y en elevación. Entonces, como yo les comenté, y ustedes pueden ver en la figura de la izquierda, el frente, X, y el fondo, Y, ¿no? Ahí está un pequeño croquis de lo que es la calle. Esto es vista en planta. Tenemos la fachada principal donde nosotros nos localizamos y el fondo, ¿no? En nuestro reporte fotográfico es muy recomendable, si ustedes pueden hacerlo, tomar fotografías de todas las fachadas. Bueno, de la fachada principal, de los costados y en la parte posterior si se puede. Hay veces que no se puede, pero mínimo de la fachada principal, eso sí es, digamos, algo indispensable para nuestro reporte fotográfico. Tenemos que localizar el sistema de piso y condiciones de cimentación que más adelante vamos a ver. Pero bueno, con esta pequeña lámina hay que nos debe quedar en claro cómo enumerar los niveles y cómo localizar nuestros ejes, X y Y. Y tenemos otras características que tal vez para cuando viene un sismo no sean
tan relevantes, pero para una inundación, por ejemplo, nos pueden resultar muy útiles, como la alcantarilla pluvial, su distancia, si hay vaso regulador, cuestiones características hidráulicas que la verdad generalmente cuando vamos a hacer un análisis, una evaluación, generalmente no se toma, ¿no? Nos abocamos a otras cosas como daño estructural, daño que pongan en riesgo la seguridad estructural y dejamos a un lado este tipo de cuestiones, pero si se puede, si tiene tiempo, habrá que anotarlas. Bien, entramos al otro apartado que es sistema estructural. Nosotros ya nos presentaron lo que es un sistema estructural, ¿no? En qué consiste un sistema estructural y con nuestros ejes que nosotros previamente ya localizamos, nosotros vamos a tener dos sentidos y podemos tener diferentes sistemas estructurales dependiendo el sentido en el que nosotros estemos, ¿no? También debemos anotar el tipo de material con que está construido nuestro sistema estructural y algo muy importante que tenemos en este apartado, la vulnerabilidad, que como comentamos, son ciertas características que pueden hacer que nuestro edificio no tenga un comportamiento correcto, pero que si son diseñadas correctamente, no tendrían que tener ningún problema, ¿no? Por ahí, ya habíamos preguntado, ¿no? ¿Por qué, si sabemos que el piso flexible, planta baja flexible es vulnerabilidad, ¿por qué lo seguimos construyendo, no? Yo sé que es una vulnerabilidad, todos lo sabemos, pero si se construye correctamente, dándole las características correctas a nuestros elementos verticales y horizontales, no debemos tener ningún problema, ¿no? Bien, aquí tenemos las diferentes, el apartado donde nosotros marcamos el sistema estructural de acuerdo a las dos direcciones, ¿no? Como nosotros ya vimos en las presentaciones anteriores, tenemos marcos de acero, marcos de concreto, marcos de acero en la imagen inferior derecha, marcos de concreto en la imagen izquierda, columnas y losa plana, uso de contravientos, que también es muy importante, son estos elementos que pueden estar diagonales dependiendo cómo estén construidos, muros de concreto, muros de carga de mampostería y si son de qué tipo de material son estos muros, ¿no? Entonces nosotros llegamos, por ejemplo, ustedes observen esta imagen de la parte inferior izquierda, se dan cuenta, imagínense que es la fachada, ¿no? Que nosotros nos paramos en la calle, vemos el edificio y vemos que en la dirección X tenemos ¿qué? Marcos de concreto, ¿no? En la dirección Y que tenemos, pues, también marcos de concreto, ¿no? Entonces ahí lo marcamos. Hay veces que, por ejemplo, en el eje X tenemos estos marcos, pero en la dirección Y ya está lleno de muros, ¿no? Está muros de concreto. Entonces por ahí tenemos, más adelante con los ejemplos vamos a despejar todo este tipo de cuestiones. Como les comentaba, marcos de concreto, se dan cuenta ahí en este edificio, ya tenemos algunos elementos, parecen como de mampostería, habrá que ver bien si pertenecen a lo que es el sistema estructural o no a un sistema estructural. Estructuras de acero en la parte inferior y los contraventeos, ¿no? Ya sea contraventeos que estén dentro de unos marcos, por ejemplo, de acero, marcos de concreto, como es la imagen inferior, o que estén por fuera de estos marcos, que estén fijados a la estructura en general, pero que no estén dentro del mismo eje. Entonces tenemos una cantidad, unos tipos de contraventeos diferentes, ¿no? Muros de concreto, como la primera imagen, muros de mampostería confinada, si se dan cuenta, podemos distinguir la mampostería confinada y la mampostería con refuerzo interior, que es la imagen inferior izquierda, por estos castillos, ¿no? Y estas vigas traves de concreto y nuestras piezas de mampostería. Si se dan cuenta, esa imagen es una mampostería bien confinada. ¿Por qué? Porque tiene este tipo de elementos en aberturas, como son ventanas y puertas. Este tipo de características en puertas y ventanas, si no contamos con estos elementos, hay que colocar que es mampostería mal confinada. Es muy importante porque es muy diferente el comportamiento que tienen estas estructuras con o sin estos tipos de
de elementos. Si ustedes se van a dar cuenta, ustedes, si llegan a hacer evaluaciones estructurales de estos elementos, se van a dar cuenta que cuando no tienen estos elementos, aparecen muchas grietas en cortante en las, que van de esquinas de ventanas a la esquina del muro, ¿no? Es muy común que se den este tipo de cuestiones. Hay veces que ni siquiera se ven como en esta imagen, pero ya con estas grietas nos podemos dar cuenta, aquí no tiene este tipo de castillos, ¿no? En aberturas. Y en muros de mampostería con refuerzo interior, generalmente no se ven el refuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque está dentro de las piezas de mampostería. Pero los podemos ubicar fácilmente porque pues, no vemos, ¿no? No están a nuestra vista. Ok, mampostería con refuerzo interior, principalmente en estructuras que son utilizadas para departamentos, unidades habitacionales. Es muy común que tengan este tipo de sistema estructural. Bien, muros de diafragma. Si se dan cuenta, en comparación con la imagen de arriba de los muros de diafragma, las columnas ya son columnas, ¿no? Ya se puede llamar una columna porque ya es un elemento más robusto que los castillos que están arriba, que es de mampostería confinada. Entonces también es muy fácil poder ubicar este tipo de sistemas estructurales. Y yo les recomiendo hacer este tipo de prácticas, vayan a una edificación y vean, a ver, ¿qué tipo de sistema estructural estoy viendo aquí? Muros de mampostería. Si son muros de mampostería confinada, refuerzo interior, marcos de concreto, muros de concreto, marcos de acero, ¿no? Hay que hacer este tipo de ejercicios porque el sistema estructural es de las principales características que nos van a ayudar a saber cuál es el comportamiento o qué comportamiento tuvo con el fenómeno, ¿no? La cimentación. Este es un tema un poco podríamos llamarlo complicado, porque si bien el sistema estructural nosotros llegamos y lo vemos en físico, digamos, aunque hay veces que las columnas, las traves, las vigas están forradas y ahí no lo podemos ver, pero la cimentación es algo que de plano pues no está tan a la vista, ¿no? Lo único que podemos hacer es llegar, preguntarle, por eso es importante la entrevista con el dueño, preguntarle qué tipo de cimentación metieron en su estructura, ¿no? Si es una casa, pueden ser zapatas aisladas, zapatas corridas, puede ser una losa de cimentación para, por ejemplo, unidades habitacionales, o cuando hay estacionamiento puede haber un cajón de cimentación, o en edificios ya un poco más altos, pilotes, o ya sea pilas, pilotes, o puede ser otro tipo de cimentación. Aquí lo importante es mencionar, si no se sabe, no hay que estar adivinando qué tipo de cimentación tiene la estructura. No hay que estar adivinando, porque esto nos puede meter un poco ruido, ¿no? Cuando nosotros hagamos ya el análisis general de toda la recopilación de datos, si nosotros andamos inventando algo que no tenemos una seguridad, pues puede ser contraproducente, ¿no? Y es una gran responsabilidad. Entonces, por eso, si se dan cuenta, aquí en la parte de cimentación, hay una casilla donde dice no se sabe. Entonces, si nosotros de plano no tenemos bien la certeza de qué tipo de cimentación es, colocar no se sabe. Es mejor que andar adivinando. Bien, entramos a la sección de las secciones más importantes, que es la vulnerabilidad, ¿no? Ya vimos los tipos de vulnerabilidades. Aquí vamos a empezar con lo que son la posición del edificio en la manzana o la posición también si hay cubos o escaleras, que en un principio yo les comenté que en dónde llenar, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de elementos, si no se tiene bien cuidado a la hora de la construcción, a la hora del diseño, nos pueden generar unas rotaciones, unas torsiones en toda la estructura, debido a que hay diferentes tipos de masa y que nos pueden generar estas vulnerabilidades. Como yo les comentaba, no quiere decir que donde haya un elevador, pues ya quiere decir que está mal, ¿no? No, siempre y cuando esté bien diseñado, siempre y cuando esté bien construido, no debe tener ningún problema. Pero nosotros si llegamos, hay un elevador, ok, esto puede ser principio, puede ser causa de una vulnerabilidad del edificio. Y anotarlo nada más, ¿no? Hay, por ejemplo, grandes masas en pisos superiores. Por ejemplo, nosotros vemos cuando existen, por ejemplo, contenidos grandes, por ejemplo, imagínense muchos archivos, ¿no? O sea, nosotros en un edificio de oficinas,
un edificio de hasta arriba lo llenemos de puro archivo en papel. Esto genera un gran peso, ¿no? Entonces, al momento de que se empieza a mover el edificio, que se tiene que mover porque así se mueven las estructuras, se puede generar algún tipo de vulnerabilidad porque no fue diseñada para eso. Entonces, si nosotros vemos este tipo de contenidos grandes o que nosotros consideremos de gran peso en algún tipo de nivel, pues colocarlo. Reducción brusca de pisos superiores. Puede ser una reducción en pisos superiores o un incremento, ¿no? Como en la imagen que está del lado derecho, en la parte superior. La primera es una reducción, y lo vamos a ver en ejemplos posteriores. En planta baja generalmente hay tenemos una construcción grande, una planta grande, y conforme va subiendo, hay una reducción de esta planta, ¿no? Entonces, al momento que se mueve, pues va a generar un movimiento diferente. Igual, si se va incrementando, pues peor, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, hay que saber localizarlo. Esto a simple vista, parándonos en la avenida, en la calle, lo podemos notar, entonces no hay ningún problema con este tipo de cuestiones. La parte inferior, la separación, ¿no? Nosotros comentábamos y hubo una pregunta también, ¿qué tanto es lo que se recomienda separar o tener de separación, de colindancia con nuestro edificio vecino? Pues ya habían comentado que 5 centímetros del edificio, de nuestra casa o de nuestro departamento, al límite de colindancia, más aparte los 5 centímetros del otro vecino que tiene. Entonces, tiene que tener un promedio mínimo de 10 centímetros. Y por supuesto que conforme vaya la estructura siendo más alta, debe tener un poco más de distancia, y en el reglamento hoy vienen más especificado mejor, que dependiendo de la distancia, la altura, perdón, que se tiene con la separación. Tenemos aquí lo que son, se explican lo que es un edificio en esquina, en medio o aislado. La primera imagen, en esquina, si se dan cuenta, hay muchas complicaciones con este tipo de estructuras, hay mucha vulnerabilidad, porque generalmente los lados que dan hacia la calle, pues están, y principalmente si son de departamentos, pues los llenan de puro ventana, ¿no? Pues para que se vea entre la luz y se vean para afuera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que carece de elementos verticales estructurales. En cambio, los lados que están en colindancia con los demás edificios, generalmente los llenan de muros, ¿no? Entonces, hacen más rígida una parte que la otra, y al momento de que viene el movimiento, en lugar de moverse de una manera más uniforme, genera este tipo de torsiones en el inmueble. Entonces, es importante localizar este tipo de vulnerabilidad, y lo vimos muy gráficamente en el sismo Pasan, en el del 2017, varios edificios que tuvieron algún tipo de daño estructural severo, fue porque estaban en esquina y porque no tuvieron una construcción, un diseño correcto, ¿no? Ahora, como les comento y hay que repetirlo muchas veces, no quiere decir que no hay que poner el edificio en esquina, ¿no? Simplemente si se hace con un diseño correcto, no debe tener ningún problema. El segundo, un edificio en medio, es un poco, digamos, por así decirlo, menos vulnerable, porque ya tiene en ambos lados es rígido, ¿no? Por ambos lados. Entonces, también hay que distinguirlo. Y también cuando es aislado, y más adelante tenemos estas imágenes, donde queda más en claro, ¿no? Que eso es esquina, en medio y aislado, la tercera imagen, donde no hay ningún tipo de colindancia con edificios vecinos. Retomando un poco lo que se había explicado en el tema del sistema estructural, podemos tener una planta baja de doble altura o planta baja flexible, vulnerabilidad por columna corta y muros que no llegan a la cimentación, que es lo que provoca la planta baja flexible, ¿no? Ya les hablaron de esto, lo que es la columna corta, cómo es que funciona o cómo es que trabaja un edificio cuando no se tienen las características que desliguen estos elementos y que puedan hacer que las columnas trabajen en toda su longitud, y qué es lo que acorta esta longitud, y por eso trabajan como columna corta y se daña, ¿no? Irregularidades en planta, asimetría por muros, cubos de carga, que es lo que explicamos. Puede haber grandes aberturas. Por ejemplo, hay muchos edificios que son, digamos, antiguos, donde se tiene un patio central grande.
Esta es una vulnerabilidad como tal. Entonces, colocarla, también puede haber una abertura como en la parte, la figura que está hasta la derecha, que está como en forma de C. Puede tener la abertura de un lado, entonces, y principalmente las figuras de abajo, ¿no? Cuando tenemos estos edificios en L, en T, en H, en cruz, cuando estos edificios se construyen y se construyen ligados, o sea que todo el elemento trabaja, pues hay unos fenómenos de ahí de torsión muy grandes que le provocan cierto daño a nuestra estructura, ¿no? Por eso siempre hay que, por ejemplo, el que está en L, ¿no? Si nosotros construimos el de un edificio y después el otro, bueno, al mismo tiempo, pero desligados, cada edificio va a trabajar de manera independiente y esto es mejor que si trabajaran juntos, ¿no? En esta sección nosotros vamos a hacer el levantamiento de los datos geométricos de los elementos, como son columnas, pueden ser traves también, o los muros de mampostería. Tenemos que medir la altura de entrepiso, la altura de planta baja, principalmente por este tipo de fenómenos que luego encontramos que son plantas bajas de doble altura, medir la planta baja, la altura y un piso, ¿no? Y vemos que anotarlo, qué tipo de altura tenemos, el número de columnas en X, recuerda nuestros ejes, qué tantas columnas tenemos en X, qué tantas columnas tenemos en Y, el claro, la distancia entre qué tanta distancia hay entre una columna y otra, y el número de, bueno, abajo tenemos una relación si tenemos contravientos o muros diafragma. Bien, estas medidas generalmente cuando nosotros hacemos una evaluación, y esto tendríamos que haberlo comentado en un principio, qué elementos, qué herramientas son útiles, muy útiles para nosotros. Principalmente para hacer este tipo de mediciones, flexómetro o un distanciómetro, ¿no? Que esto del distanciómetro ya ahorita hay muchos que son económicos, entonces con un láser pones de columna a columna y ahí vas anotando la distancia, ¿no? Promedio también, porque hay diferentes distancias de repente. Es una distancia que es la que sea más, que se repita más veces. Entonces con estas herramientas podemos medirlo fácilmente. Si hay secciones, ¿qué tipo de secciones hay? Principalmente son de acero, pueden ser en I, en H o pueden ser tubulares. Y lo más importante, las dimensiones, ¿no? ¿Qué tan grande es, por ejemplo, un castillo de un sistema estructural de mampostería? Tenemos el castillo, ¿cuánto es lo que mide el castillo? ¿Cuánto es lo que mide la pieza de mampostería, el grosor del muro, ¿no? Y podemos colocar, haciendo la sumatoria de la longitud, por ejemplo, cuando es el caso de muros, la longitud total en una dirección y en la otra dirección, ¿no? En nuestra X y en nuestra Y. La longitud de todos los muros que están en esa sección, en ese sentido, digamos, y en el otro sentido, y el espesor sin el recubrimiento, ¿no? O sea, podemos más o menos, generalmente todas las casas, por ejemplo, que son las que están construidas de mampostería, tienen un recubrimiento, ¿no? Podemos descontarles de la longitud total de este tipo de mampostería. Ahora, entrando ya a muros de mampostería, que esto es muy importante porque un gran porcentaje, superior al 80%, no sé, por ahí, de todas las viviendas que están en México son de mampostería, ¿no? Principalmente cuando son viviendas de un solo propietario, que no son departamentos, son puros de mampostería. Entonces, nosotros vamos a evaluar y tenemos que tener bien qué tipo de sistema estructural, ¿no? Como aquí viene, confinada, con refuerzo interior o simple. Yo no les he comentado que es una mampostería simple. Una mampostería simple es una mampostería muy vulnerable, digámoslo así, porque son puras piezas de mampostería sin ningún tipo de refuerzo como lo son los castillos, ¿no? Por ejemplo, los muros de adobe, estas casas de adobe son mampostería simple porque no tienen este tipo de refuerzo. Entonces, cuando viene un sismo, imagínense que ustedes ponen 4 cartas y ponen una encima, ¿no? Hacen un cubito de cartas. Lo mueven tantito y pues, todas las cartas se separan, ¿no? Porque no hay estos elementos que liguen los elementos de mampostería. Entonces, esto es una mampostería simple.
Con refuerzo horizontal, bueno, ahí es difícil de ver, pero generalmente las que son de refuerzo interior tienen este tipo de refuerzo horizontal. Y pues, qué tipo de material están construidos, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, diferenciar si son de tabique de arcilla, de ladrillo, como lo son los de color naranja, o ya un tabicón de concreto, ya estos tabiques de concreto que son más grandes, ¿no? Un bloque de concreto de 20 por 40, ahí tenemos algunas medidas que son típicas. Entonces también es importante diferenciar qué tipo de materiales son los que tenemos, porque cada material trabaja diferente. Esto es lo que les comentaba, qué tipo de sistema estructural ustedes ven ahí, ¿no? Es una mampostería confinada, podemos decir, pero le agregamos mal confinada, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene estas aberturas, estos refuerzos en aberturas como son ventanas y puertas. Y del lado derecho tenemos este esquema que está en el reglamento, en las normas técnicas para diseño y construcción de elementos, estructuras de mampostería, donde tenemos unos requerimientos mínimos, ¿no? Que tenemos que cubrir para que nuestra mampostería trabaje correctamente. Por ejemplo, castillos a una separación no máxima o máxima de 4 metros o 1.5 por la altura de nuestro entrepiso, ¿no? Entonces, ese es con este tipo de cuestiones, nosotros podemos hacer que sea menos vulnerable nuestra vivienda, ¿no? Castillos en intersección de muros, en esquina de muros, refuerzo en aberturas, que lo comentamos, y por ejemplo también es importante las balas en los pretiles, ¿no? Con sus pequeños castillos. ¿Por qué? Porque si bien estos pretiles que están, digamos, en la azotea, que no contribuyen tanto a la seguridad estructural, ustedes dicen, pues si este pretil se cae, pues mi casa no le pasa nada, ¿no? Nada, se cayó el pretil. El problema es que nosotros estamos en el movimiento del sismo, se mueve, si no tenemos este tipo de cuidados con los pretiles, estos se caen, ¿no? Entonces, puede ir pasando una persona, se puede caer este pretil, imagínense que se les caiga esa masa en su cabeza, puede terminar con la vida de los ocupantes, ¿no? Por eso es muy importante tenerlos reforzados, ¿no? La altura entre dalas, no mayor a 3 metros, o sea, no entre pisos mayores a 3 metros, si es más alto, ponerle una dala intermedia. Entonces, nosotros tenemos conciencia, bueno, todos sabemos que se ocupa mucho, se utiliza mucho la autoconstrucción. Es importante tener este tipo de infografías porque si nosotros construimos de esta manera, sin el apoyo de un especialista, porque hay veces que no se tiene el recurso, pero con este tipo de cuestiones tan básicas, podemos hacer nuestra estructura menos vulnerable. Y bueno, entramos a la sección de evaluación de daños, ¿no? Tenemos datos geotécnicos, daños producidos por este fenómeno, daños en elementos principales, columnas y muros. Les comentábamos, los elementos más importantes para la seguridad estructural de un inmueble son los elementos verticales, ya sea columnas o muros. Dependiendo, no importa del sistema estructural, ya sean columnas de concreto, sean muros de mampostería, columnas de acero, pero son los elementos más importantes. Debemos de tener el conteo de los elementos dañados, ¿no? Porque no es lo mismo que mi vivienda, imagínense, que solamente se dañó un muro en un sentido, un muro, y todos los demás no. Sí tiene un cierto daño estructural, pero no es lo mismo a que si el 80% de mis muros se hubieran dañado, ¿no? Bien, entonces aquí nosotros tenemos un espacio que es muy importante tener en cuenta, donde tenemos nuestros principales elementos estructurales, columnas, traves y muros, ya sea de concreto o de mampostería. Y tenemos los diferentes tipos de daño, ahí aparecen 7 tipos de daño, ¿no? Ya sea daño en grietas a cortante, que ya se explicó qué son, grietas en 45 grados, generalmente vienen en X, hay veces que vienen solamente en un sentido. Si tenemos un daño en columnas, pues hay llenar, ¿no? Grietas en cortante. Grietas a flexión, tenemos los esquemas arriba y unas fotos en la vida real. Aplastamiento ya de estos elementos, donde ya se puede ver el refuerzo de acero. Pandeo de las barras, que ya es un poco más, un daño un poco más severo.
Y cuando son elementos de acero, puede ser un pandeo de placa, un pandeo general de la estructura, y en cuestiones de conexiones puede tener este tipo de daños. También hay mucho daño en conexiones cuando son elementos de acero, son lo que más se pudiera dañar en estos tipos de elementos. Y continuamos con qué ancho de grieta tenemos. Nosotros utilizamos unas pequeñas laminitas, se llaman grietómetros, donde viene cuál es, qué tipo de ancho tenemos en nuestra grieta, ¿no? Es importante porque dependiendo del ancho de grieta y dependiendo de en cuántos elementos estructurales tenemos este mismo daño, nosotros podemos llegar a una conclusión qué tipo de riesgo tiene nuestra estructura, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de esta evaluación? Por último, podemos nosotros elaborar nuestro croquis. Es muy importante. Hay veces que por el tiempo, por tratar de abarcar los inmuebles, con un mayor número de inmuebles, es difícil de poder hacer este tipo de croquis, pero con prácticas pueden ser un método muy fácil, ¿no? Tenemos ahí en color naranja nuestro edificio. Si se dan cuenta, vulnerabilidad 1 está en esquina, ¿no? Nada más de verlo ahí. Tenemos, nosotros paramos en la fachada principal, ese es nuestro eje X, el fondo es nuestro eje Y, podemos medir cuánto mide nuestra estructura. Si no cuentan con un tipo de distanciómetro, hasta con el número de pasos. Si yo sé que mi paso mide 1 metro, tenemos una aproximación de lo que mide, ¿no? Ahí está la ubicación del inmueble, nuestras coordenadas que son importantes, las calles de colindancia, que nos son como referencia, y nuestras medidas, ¿no? Las medidas que nosotros tengamos. Para una medida ya de una manzana, pues en el Google Earth es más fácil poder medirlo que en persona. La ubicación del acceso principal y nuestro norte, que es importante. Aquí, este es el croquis, digamos, en dónde está localizado. Este es el croquis de lo que es el inmueble. ¿Cuáles son nuestros elementos estructurales? Se dan cuenta ahí, tenemos las columnas en un eje, en eje X, en eje Y, tenemos las columnas, los muros, los contravientos bien localizados y las medidas, ¿no? ¿Cuál es la distancia a las que están separadas? Siempre recordar nuestros ejes y nuestro sistema de referencia. Esto más adelante lo vamos a ver un poco con los ejercicios que se realicen. Bien, nosotros les acabo de presentar el formato de evaluación y también se cuenta con un formato, digamos, en una hoja de Excel, donde se puede pasar toda esta información ya a una computadora para tener ya toda la base de datos de los inmuebles que nosotros vayamos evaluando. También se puede realizar vía internet. Esto está todavía en proyecto para poder realizar este tipo de evaluaciones directamente en nuestro, digamos, celular, una computadora, una tablet. Esto es en grandes rasgos lo que es el contenido en nuestro formato. Ahorita vienen los ejemplos.